¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de jueves llegando al mediodía. Hoy decidí venir temprano desde la obra de José Cepaz. Dado que, bueno, tengo un par de, llamémosle, obligaciones paternales que cumplir. Una reunión en el colegio de mis hijas. Así que bueno, aprovecho para hacer esta charlita. Y también voy a desarrollar acá, tranquilo, en horarios de la tarde, lo que es el colector de tanque de 4 bajadas en 1,5 pulgadas, reduciendo a 3/4 con bypass y bueno, toda la pelorata ya conocida de ese tema. Agradezco a los amigos de siempre, ya los voy a nombrar, quizás en la tarde haga un video y los nombre muy puntualmente, pero por ahí nombro poco al querido amigo Eugenio, al querido Rubén, al querido Manuel, Jorge Gagneville, Adriano Track, es un clásico del canal, Juan Llanes, Fernando, Facundo Faraone, un montón de amigos. Están los amigos Fede, los amigos Pablo. Es una alegría siempre encontrar un comentario de ellos. Así que bueno, nada. Las formalidades van a quedar para un poquito después. Dado que contamos siempre con amigos como Tito, gran persona, Tito. Uno se da cuenta a lo lejos cuando una persona es buena persona, valga la redundancia, o no tanto en mis palabras. Como les dije, voy a armar el colector, no lo voy a hacer en este video. Esta va a ser una charlita a modo poner a punto algunas cosas, contarles un poquito cómo va esa obra, dado que estoy subiendo muy poco contenido de esa obra. Como ya he comentado, o quizás me he excusado, voy a hacer un poco más de contenido cuando esté desarrollando la parte eléctrica, porque los amigos que ya lo saben les pido disculpas por ser reiterativo, pero se da el factor de que para poder yo campañar lo que estoy filmando, que se esté viendo y tener un diálogo con ustedes, tengo que utilizar la cámara frontal y quedan las roscas izquierdas. Parece como que, bueno, uno está trabajando con rosca izquierda. Y ya me cansé de dar esa explicación a determinadas personas que podría omitir de responder, como ya hago con muchas personas que creen que están bloqueadas y para nada. Simplemente que a mí no me interesa responderles sus agravios y muchos amigos no tampoco, los pasan como postes caídos y, y bueno, esa gente al haber tanto vacío nota o siente que están bloqueados y la verdad que acá no hay nadie bloqueado. Pero bueno, hechas esas aclaraciones, sí le voy a dar un poco más de difusión al desarrollo de lo que es la instalación eléctrica. Tengo que hablar con el muchacho sobre eso, a ver cómo lo desea plantear, dado que ya están pasados los caños corrugados y están pasados de una forma demasiado estándar, o sea, caja, caja octogonal, bajada, continúo, caja octogonal, bajada para, podría ser un punto, podría ser un punto y toma, podría ser 2 puntos, o sea, no hay independencia en lo que es las cañerías. Por eso, acorde a la sección del caño, podría plantear de todas maneras utilizar 2 líneas, pero calculo que eso va a terminar con una sola línea de 4 milímetros y bueno, los retornos ya todos saben que en esta época, con los consumos de luminaria y demás, con que se trabaje en un milímetro y medio estamos más que bien. Yo sé que el reglamento dice otra cosa, yo sé todo, soy técnico electromecánico. Y cuando digo sé todo, no me estoy dando de semidios, simplemente estoy diciendo que conozco el oficio. Pero bueno, eso ya está desarrollado. Ustedes vieron que las personas que quizás estuvieron trabajando antes no eran profesionales o no eran gente idónea. Profesional se lo llama, y no le quiero bajar el precio a lo que es una persona profesional. Yo soy un profesional en mi oficio. Pero bueno, se podría considerar
profesional, al tipo que desarrolla tareas en forma prolija y son funcionales. Ustedes vieron que los desagües de dicho departamento son un desastre. Los caños no terminaron de quedar ni dentro de la pared ni fuera de la pared. En cualquiera de las dos situaciones no obedece a una altura. Bueno, altura no importa porque eso uno lo prolonga o lo acorta. Generalmente uno deja un caño de 70 centímetros y después lo corta a la altura. Digo 70 centímetros por decir algo, porque es más fácil de... O sea, conviene tropezarse con el caño a que el caño quede perdido en el contrapiso y la carpeta. Porque pasan estas cosas. O sea, los albañiles llenan, a lo sumo si son gente macanuda, les deja un palito para que, o lo tapan, le dejan un palito marcando dónde quedó el caño. Siempre al momento del llenado de contrapiso, al momento del llenado de carpetas, es conveniente que el plomero esté in situ. Pero bueno, eso es un dato así al pasar. Que el caño haya quedado medio adentro o medio afuera de la pared, la verdad que es medio irrelevante. Hubiese estado lindo que quede, aunque sea dentro de la pared, porque uno mediante canaleta lo puede llevar hasta el punto. El problema es que no están a la distancia lógica de nada, o sea que... De hecho, el primer día que llegué, una de las preocupaciones de la mujer, la señora, la madre de quien me contrató a mí para esa tarea, era que los desagües funcionen bien, porque parece que el padre, el marido, ex marido de esta señora, tenía diferencias con dichos albañiles, y claro, después uno viendo algunas cuestiones se da cuenta que el malo no es el tipo. Por ahí que lo quería corregir un poco el albañil y ahí se producían las discusiones. Y yo considero y creo que tenía razón el señor en cuestión. Por cómo trabajaron, porque yo subí algún video y no soy de mandar en cana generalmente a la gente como trabaja. De hecho, no se sabe la dirección, no se sabe quién fue que lo hizo, pero han fallado incluso hasta como albañiles. Yo mañana cuando vuelva les voy a mostrar una pared que le cobraron cerecita y revoque y está pasando humedad por la pared. ¿Cuál es el problema ahí? Pusieron la cerecita y generalmente se le da la capa de cerecita y arriba inmediatamente se le pone la cal o el revoque con cal. En la jerga de la obra le decimos se le pone la cal, se revoca o se cucharea, al menos se chicotea con cal, porque si no se quema, se quema. Bueno, no han cumplido con esos pasos, se quemó la cerecita. Bueno, plomo, lo que sería una pared a plomo no hay, el revoque tampoco lo puede llegar a corregir tanto, porque el revoque, si bien corrige algunas cuestiones, de hecho a mí me ha corregido muchas cuestiones, pero no hace milagros. Hay paredes, que no es el caso de este departamento, que uno tira la plomada y si quisiese que eso quede con 2 centímetros de carga en el lugar más desfavorable, en algunos lugares nos vamos a encontrar con una carga de 7 para darle un plano correcto. Pero bueno, hay veces que uno busca que quede liso y queda un plano inclinado. Bueno, en este caso no se dio ningún factor de todos los que les cuento. Pero bueno, resumiendo ese temita, ya tengo pasado los caños que van a alimentar el termo, tengo pasado los caños que van a alimentar el agua fría, tengo hecha la distribución interna de agua caliente, fría. Tengo que corregir algunos temas en algunos caños que dejaron pasados al momento de llenar contrapiso de, llamémosle, cocina, porque por el momento es un monoambiente, pero hay proyección a ampliación. Así que bueno, por el momento vamos a llamarle los caños, cuando llenaron el contrapiso de la cocina, dejaron colocados los caños
lo han termofusionado y bueno, con resultados paupérrimos. Se dan cuenta lo que yo les digo a veces, que vendan una termofusora y que la tarea parezca fácil, no hace que sea de esa forma. La verdad que creo que hoy en día, un tipo que compra una termofusora, 3 o 4 herramientas más, y tiene el- la premisa personal de trabajar en forma prolija, hoy puede ser un plomero. Pero no, ser plomero es otra cosa. Yo soy un orgulloso plomero de la antigua escuela. Discútanmelo, díganme lo que quieran. Eh, yo he soldado caños de plomo. Yo empecé a trabajar en la época del plomo y el galvanizado. El que tenía plata compraba hidrobronce. Y no soldábamos con la varillita de plata. Soldábamos con el decapante, el pan. O sea, hacíamos trabajos que verdaderamente revestían tener un conocimiento. Que no es otra cosa que una parte de teoría y una buena cuota de práctica. Una buena cuota de práctica. Soldar hidrobronce, siempre lo dije, lo sigo sosteniendo, tiene sus secretos, pero es mucho más fácil que soldar plomo, dado que el plomo, cuando está vencido, como es en estas épocas, que ya hace más de 50 años en muchos lugares que están puestos, están colocados, están instalados, están cumpliendo funciones, el punto de fusión del plomo retrocede y se posiciona inmediatamente antes que el del estaño. O sea que queremos derretir la varilla para hacer una soldadura y se derrite el plomo primero que el estaño. O sea, ahí no queda otra que o seguir picando hasta llegar a una parte un poco más fiel, poner un pedacito de hidrobronce y hacer una transición a algo con rosca. Si ya le hemos roto hasta un determinado lugar, una determinada arteria, que nos fijamos como límite, porque ya llegamos al presupuesto, bueno, de acá hasta acá sale tanto, bueno, si son 5 centímetros más, uno lo hace, pero si por ahí, a mí me ha pasado, por ejemplo, sacando el factor económico, me ha pasado que clientes me han dicho, puedo romper 5 azulejos, después no tengo más, no se consigue más. Bueno, vamos a dejar uno por si uno, me voy a atribuir el ser humano y cometer un error picando, aunque me considero hábil con la masa o el martillo y el cortafierro o la punta. Me considero muy hábil, más que varios que se consideran seres espectaculares, seres de luz, seres que el universo no podría funcionar sin ellos. Pero bueno, me considero bastante hábil manejando la masa, el cortafierro, el martillo y la punta. Y mezclen el elenco como quieran. Tengo intuición para saber qué masa, qué martillo, qué cortafierro, qué punta corresponde a cada situación de trabajo. No será algo genial, no será, qué difícil lo tuyo. ¡Qué difícil lo tuyo, che! ¿Sabés con qué martillito pegarle a la pared? Bueno, yo desafío a cualquiera, sin saber, desafío en el sentido, en el buen sentido de la palabra y en el mal sentido a la gente esta que por ahí menosprecia la capacidad de uno. Yo desafío a gente así que nos pongamos a picar sin saber los recorridos lógicos de la cañería o los recorridos existentes de las cañerías y sin cerrar el agua nos dediquemos a picar. A ver quién hace menos daño sobre un caño de plomo
hidrobronce de plomo barra o hidrobronce, dado que hay cañerías que las van cambiando y van cambiando el material acorde al tramo. Toda la vida existió la vaca flaca, toda la vida existió el hacer lo que se pueda. He visto gente de la antigua escuela haciendo, llamémosle, aberraciones en cuanto a lo que es instalaciones. Y he visto gente que con las posibilidades que hay hoy en día hacen chanchadas como las que ustedes han visto quizás en los videos tímidos que he dejado subir. Mañana cuando vaya les voy a mostrar cómo rematan los caños que apuntan hacia dónde va a estar el termotanque. Por ende ahí llegan los caños que yo bajé de provisión de termo. Por ende cuando salga va a salir agua caliente y al lado baja como corresponde, o como corresponde en este caso, la bajada de agua fría. Bueno, los van a ver a 45 grados. Yo les aseguro que no hay uniones. Por un lado, me da cierta, no tranquilidad, porque si tengo que romper la carpeta para localizar una pérdida, no va a haber problema, porque eso yo no lo desarrollé y además no está en el presupuesto. O sea, lo planteo y me van a decir solucionalo. Pero a lo que voy es que imagínense la calidad de quien fusionó, que le hizo hacer fuerza a la fusión para que quede pegada a 45 grados y curvó el caño para que quede saliendo a 45 grados. No hay codos en ningún momento. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta certeza? ¿Qué sos, vidente? ¿Ahora también sos vidente, Tano? No. Hablé con la señora, le pregunté qué materiales le pidieron al momento de desarrollar la instalación, llamémosle, o dejar estos caños presentados, y la señora tiene la lista, pues una señora muy prolija, con lo que cobra. Es más, me dijo, mirá, esto es lo que me cobraron por levantar y todo lo que hay hecho. Mirá lo que me estás cobrando vos. Me posiciono con las cañerías por arriba de lo que es la construcción. Pero bueno, esas son circunstancias que quizás obedecen a los vaivenes de la economía de este país, que no están así por las fechas. Simplemente uno les cobro algo medianamente lógico. Imagínense que yo ahora voy a colgar el termotanque, voy a instalar el tanque de 1000 litros que dije, para que queden provistas 4 viviendas o 3 viviendas. Lo que pasa es que hay una que se puede llegar a dividir en 2. De hecho les voy a mostrar, porque si no parece que uno no tuviese datos fehacientes, datos serios. Pero bueno, son 2 departamentitos y hay una casa que yo no ingreso en la intimidad de ese hogar. Pero bueno, me da la sensación que podría ser un departamento chiquito abajo y uno arriba. Es una familia que va a vivir toda en el mismo terreno, en la zona de José Cepaz. Ustedes saben, no es por criticar ni cuestionar, pero hay usos y hábitos y costumbres que por ahí son más vistos o más comunes en lugares como San Miguel, José Cepaz, qué sé yo. Los tanos, por ejemplo, yo recuerdo, les he hablado de Angelita y Berto. Bueno, antes de ahí vivir Angelita y Berto, esa era la casa de mi tío Carmelo y mi tía Carmela, que eran sus padres. Y como inmediatamente detrás, terreno con terreno, vivía el hermano de la tía Carmela, le llamábamos el tío Mingo, que se ahorcó. Mingo se ahorcó. Hay una anécdota linda ahí para contar después, por ahí si me acuerdo y si el hilo de la conversación lo lleva, les voy a contar. Estaba terreno con terreno, había una puertita
una puertita chiquitita que unía las dos casas. O sea, se podían visitar los hermanos, o sea, el hermano de mi tía Carmela, el tío Mingo, que le decíamos tío Mingo por una cuestión de costumbre italiana. Por ejemplo, a Antonio, mi padre, los hijos de Mingo le llamaban el tío Nino, y no había un vínculo, pero bueno, era el primo de mi primo, es el primo de mi primo, Nino Farsasi, es el primo de mi primo, un despelote de árbol genealógico, pero que se da producto de que mi abuelo era muy mayor al momento de tener a Antonio, entonces se mezclaron los hijos de mi tío, su hijo mayor, con Antonio, que era el hijo menor. Entonces, bueno, nada, resumiendo ese tema, que me fui por las ramas para justificar que no hay discriminación de que vivan todos en un mismo terreno, porque acá hay que hablar así. Antonio se crió como primos con sus sobrinos. Antonio se crió como si fuesen primos con sus sobrinos. Antonio vivió a mis primos como suyos. Antonito y Angelita son primos míos, pero hoy en día tienen entre 80 y 82 años. Y los tienen. Es comprobable y pueden verlo. Pero bueno, van a vivir ahí, volviendo a la parte técnica del trabajo que estoy realizando. Bueno, había una puertita que, si le cierro esa anécdota, había una puertita que comunicaba los dos terrenos. Al momento de aparecer Berto, durante un tiempo estuvo cerrado con llave, le pusieron un candado de cada lado, porque Berto llegó a generar problemas. Le pusieron cada uno un candado de cada lado y ya no se podía pasar más. Y después levantaron una pared con el paso del tiempo. Después creo que murió Berto y lo volvieron a abrir. Yo hace años que a esa casa no voy. La verdad, la última vez que entré ahí fue en el año 2001, que había fallecido el tío Carmelo, y entré de la mano, no así como novio. Hay que contarles todo, hay que ser prolijo, porque si no salta gente. ¡Ay, entra de la mano con el primo! Se ve que están medio rarito, ¿viste? Que a mí me gustan las mujeres, loco. Si no me gustasen tanto las mujeres, les puedo asegurar que tendría 10 veces más de herramientas, 10 veces más de cupetorino, 10 veces más de moto, 10 heladeras, 10 lavarropas, 10 microondas más. ¿Qué voy a andar contando las perdidas? No importa. Pero bueno, la última vez que entré a la casa de mi prima fue el día que falleció mi tío Carmelo. Fue la última vez que ingresé ahí con mi primo Antonito, que bueno, nada, es una excelente persona y a veces lo voy a ver a la costa. Ahora me estaba tentando ir para enero, ir allá. Él tiene 9 departamentitos que construyó él, no él, que con su trabajo y bueno, haciendo lo que él sabe. Él es ingeniero, sabe hacer todo, pero lo de él es el comercio. Él hizo plata trayendo, haciendo viajes de acá para allá, y de Devoto, el oriundo de Devoto, del lado de afuera, todos hacen ese chiste. Y bueno, hacía viajes para allá, y en la temporada tenía una casa de comidas y los departamentitos que fue haciendo, hizo plata. Hasta el día de hoy, con sus 80 y algo de años, todos los diciembre va para allá y todos los marzo vuelve para acá. Y yo generalmente me había tomado la costumbre. Después, cuando nacieron mis hijas, muchas de las costumbres se perdieron. Yo iba, pongámosle, que pasaba una fiesta, porque eso era indiscutible con mis amigos. Pasaba una fiesta, ya sea yo buscaba que sea el 24 para poder irme tranquilo, porque si no me tenía que ir el 31. Y me iba y me quedaba lo que quisiese.
lo que desease, que generalmente eran 20 días, 15 días, porque cuando uno está allá empieza a extrañar esto, pero bueno, yo le hacía le lubricaba las cerraduras, porque parece que uno estuviese haciendo pavadas o que para no estar de balde se pone a hacer eso, pero la gente lo sabe y es algo, es un vox populi que obviamente en la costa y tan cerca del mar, el rocío ya te pica el auto, te atasca las cerraduras, porque se creen que cuando uno llega a una playa, cerca de una playa, generalmente van a ver que hay algo construido chiquito y hay pelos de construcción, varillas del 10, con estribos de 6, se podría decir. Eso se llaman pelos. Bueno, lo que estoy describiendo es un pedazo de estribo, no me corrijan. Pero a veces hay pelos de construcción y se los cubre con una botella. ¿Para qué? Para que el aire salino, no lo termine corroyendo, vamos a decir, que no lo termine haciendo pelota, porque una varilla de 12 les termina quedando como este fierrito, y no en este mismo estado precisamente. Pero bueno, me está tirando un poco para atrás. El tema de primero y principal, que no me puedo ir tantos días, porque yo sin mis hijas sin mis hijas, sin mi sobrino. Pero mi sobrino viene conmigo, o sea que no, en eso no tendría drama. Pero mis hijas, yo sin mis hijas, no puedo. Y otro tema que me está tirando mucho para atrás son los recuerdos. Los recuerdos con mi amigo Rocky. Que bueno, fue la pérdida del año. Fue la pérdida del año. Y cuando digo así, toco madera, porque ya después de la pérdida de amigos de esa envergadura, ya me quedan golpes de knockout. La vida me puede pegar golpes de knockout, nada más. Golpecitos chiquitos, ya tengo la mandíbula caliente. Los que manejan la jerga del boxeo, el amigo Gregorio seguramente sabe a qué me refiero. Cuando ya se calienta la mandíbula de recibir y recibir y recibir, pero ninguno de esos golpes nos terminó de noquear, se calienta la mandíbula y ya cualquier cosa que te pegue no te va a hacer daño. Tiene que ser un golpe de knockout, preciso y contundente. Y la vida solamente me puede pegar esos golpes. Y no estaría para nada bueno. No quiero ni ponerme en esos escenarios. Pero bueno, nada. Volvemos al tema. ¿Se dan cuenta? Me voy por las ramas. Volvemos al tema del trabajo de José Cepaz, o en José Cepaz, mejor dicho. Me queda colgar el termotanque, me queda llevar el caño de epoxi hasta el termo para hacer la provisión de gas, obviamente, que será... Es una L prácticamente, de donde está la toma a donde tiene que llegar. Es una L en caño epoxi de media y ya ahí quedaría provisto de gas. Después, bueno, ver si se puede. Yo ya eso lo planteé al muchacho que me contrató, a Lucas. Y no es el de la ferretería, para los memoriosos, como el querido Miguel. Ya lo planteé, le digo, mira, se puede desarmar, porque está difícil ahí para desarmar. Le pongo una T y salgo para alimentar la cocina. Hay una cañería por arriba de un cantero y se ve un codo y la L viniendo, o sea, el caño viniendo, el codo y bajando. Quedaría una L. Le digo, mira, si está fácil para desarmar, cortar, roscar, poner un niple expansión o una unión doble, te pongo una T. Si no, va a terminar con una montura de derivación. Y me dijo, Tanito, lo que vos consideres va a estar bien. Así que evalualo. Así que seguramente ponga una... Me van a criticar, me van a cuestionar, van a decir, bueno, no hay ningún problema, no es la primera que pongo ni la última que voy a poner. Una montura de derivación de 3/4
a media. Y bueno, agujereo. Generalmente ya sé la mecha que usar. ¿Para qué? Para que al momento que surgiese un problema con la empresa distribuidora de gas, de hecho ahí está todo mal, pero pudiese pasar en algún momento, si la hermeticidad da bien y está poniendo fuera de reglamento la instalación, la montura, yo ya sé qué mecha alimenta y provee a determinado artefacto, hago el agujero en ese diámetro y me queda la posibilidad de, si la hermeticidad da bien y lo único que está sacando de reglamento, entre otras menudencias, pueden faltar ventilaciones, bla 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 bla, lo que hablamos siempre, es la montura. Yo lo sueldo con la eléctrica hasta lograr hermeticidad perfecta y lo pinto en epoxi. Lo amolo y lo pinto en epoxi y así he pasado varias. No les estoy diciendo nada que no sepan, nada que no sepa cualquiera que maneja el gas y bueno, nada que esté fuera de reglamento. Hay que saber soldar y nada, no saben soldar porque por ahí se hicieron un agujerito de 8 milímetros y les resulta complicado cubrir 8 milímetros a puro electrodo. Bueno, se pone un pedacito de hierro que más o menos, o se rosca y se pone un tornillito cortado, hasta cortado al ras, se lo suelda, se lo amola y se pinta en epoxi y la hermeticidad les va a dar bien. Se va al inspector y ponen de vuelta, nada más que la agujerean un poquito más acá. Pero bueno, nada, no. Lo que me faltaría es eso en esta obra. Pero bueno, ya la tengo. Tengo para armar el colector. Para los que dicen, ¡Es mentira! ¡Es mentira! El tipo no va a armar el colector. El tipo se fue porque ya lo echaron de la obra. Como le pasa siempre. nunca me echaron de una obra. Que una histérica, no haya cambie y estoy hablando de la obra ATR, que una histérica haya decidido cambiar los proyectos permanentemente todos los días, los números no cierren, que el proyecto que yo dibujé y le vendí no corresponda y cada día anexe más cosas y después, cuando uno le pasa los números, se ponga a gritar como un putito malo, bueno, amerita que nos boxiemos y amerita que uno no continúe. O sea, yo no tengo problema con el putito malo. Si el putito malo dice, no, está bien, bueno, listo, lo que pasó, ejecutá. ¿Te cierra el precio? Bueno, 70% ahora y 30% al final. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ya no sos de confiar. No sos una persona estable que dice, quiero un toma. Acá le pones el toma ahí, o llegás con el caño ahí, o ya dejaste el toma puesto ahí, y después te dice, no, sácamelo. Lo quiero del otro lado, a la misma instancia, pero del otro lado. Entonces, ya trabajé un día, no un día, pero ya desarrollé una tarea que era la que estaba presupuestada bajo tu consentimiento y ahora me la haces pasar para el otro lado. O sea que, y cuando llamás, voy y te haces el putito malo, no es culpa mía. Yo siempre cumplo con mis presupuestos que se van por escrito, lo mismo que las listas de materiales, con las tareas a desarrollar. ¿Ha pasado alguna vez que algún cliente confundió instalación exterior con canaletas? Instalación exterior, me ha pasado una sola vez, que yo puse instalación epoxi en diámetro tanto, reduciendo a tanto, alimentando tanto en entre tramos A y B, que bueno, los que manejan el tema del gas saben, y si están viendo el canal es porque tienen idea de lo que estoy diciendo. Entre tramo A, B va una
pulgada, reduciendo BC a 3/4 para alimentar tal artefacto. Bueno, la instalación exterior presupuestada es desde el medidor hasta la última toma a alimentar. Bueno, el tipo había interpretado que instalación exterior engrampada se llamaba la instalación que va por el patio y que al momento de entrar a la vivienda todo iba a ir detrás de los azulejos. No, maestro. Eso es instalación embutida, que es otra cosa, que tiene que estar descubierta al momento de la inspección. Y es otro. Hay que hacer canaleta, después hay que tapar los caños, después hay que poner la cerámica. Pero volviendo al tema, van a tener que retroceder un poco el video porque me fui por las ramas en varios aspectos, pero a mucha gente he notado que le gusta o disfruta de ese abanico de temas que se hacen, no porque lo narre yo ni nada, pero disfruta del abanico que se abre y le da lugar a lo que yo titulo en el video, charlita de taller. Pero bueno, nada, redondeando el tema del caño de plomo. A veces el cliente dice, tengo 5 azulejos, y bueno, uno tiene que manejarse en 4 para que si hay mala pericia de uno, o porque uno se manejó en una forma, que ahí es donde dije desafío a cualquiera, bla bla bla. Si uno se manejó de una forma prolija, consciente, sin exagerar en los golpes, pero puede que el factor mala suerte haga que al último golpe, plin, se caiga el último azulejo. Ese también hay que reemplazarlo. Entonces hay que tratar de manejarse en 4 azulejos, si el cliente tiene 5. ¿A qué iba con esto? Que cuando llegamos al último azulejo que nos hemos encomendado a trabajar, tenemos 2 opciones. O nos arriesgamos, tenemos suerte de que hasta ahí se pueda trabajar, o si no hay que poner una pieza exterior, llámese acople. Después, si la quieren embutir, no la quieren embutir, la quieren amurar, no la quieren amurar, es un tema de cada uno. Pero hoy en día, para salvar, para transicionar de plomo a materiales existentes, materiales de época, llámese, justo tenía hoy dando vuelta unas piezas y unos pedazos de termofusión. Bueno, tengo un balde lleno de herramientas, quedaron inmediatamente abajo. Quieren transicionar a termofusión, un acople y ya está. Los acoples no se amuran, ya lo dice el fabricante en su bolsita. No lo amuren. Déjenle el agujerito con el acople. Chao. Bueno, tengo las T, los nipples, tengo la unión doble. Todo para desarrollar el colector de tanque de 4 bajadas, bypass, bla 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 bla. La aguja de reducción a 1 pulgada para que vean que no miento. Pues, esto es 3/4. Estas son las bajadas. Pero, bueno, la ROWA 14 viene con transición a 1 pulgada. Así que, bueno, hay que armar eso. Está todo lo necesario. Las uniones doble de 3/4. Entre rosca. Bueno, llave de paso de 3/4 para cada bajada. Está todo. Estaba dando vuelta, que yo le hice un chiste a mi sobrino, porque ayer vino conmigo. Teflón de alta densidad para lo que es la llave de paso. Yo lo armo así, no me rompan las pelotas. El que quiere le pone cáñamo, que a veces le pongo. El que quiere le pone teflón hidro 3. En estos diámetros, y están las entreroscas para unir esto también. En estos diámetros siempre conviene poner un aporte, ya sea de teflón, ya sea de cáñamo. Si quieren trabajar en cáñamo o cañamo, es una buena
una buena opción. El cáñamo o cáñamo, ante la presencia o el contacto del agua, obviamente se hincha, se inflama, crece su volumen y da un sello fiel. Sumado al aporte del sellarroscas Hydro 3, que da una muy buena unión que permite que sea desarmable. La verdad a mí no me gusta que sea desarmable el colector, pero bueno, en estos diámetros hay que ponerle un aporte de algo. Hasta 1 pulgada se puede trabajar tranquilamente en polipropileno, simplemente sellarroscas. Queda muy bien. Ahora, cuando son uniones mixtas, que vamos a unir, por ejemplo, esto con la llave de paso, sí, yo sugiero, después cada uno ármelo como le gusta, yo sugiero un aporte de teflón, un aporte de cáñamo, algo que se haga solidario ante la presencia de la transición de materiales, ¿no? Si vamos a unir esto con, por ejemplo, esto de otro colector que me quedó del otro día. Vengo armando bastantes colectores este año, de 3 bajadas con ruptor de vacío, 3 bajadas sin ruptor de vacío. ¿Por qué sin ruptor de vacío? Porque va una bombita. 3 bajadas con bypass, 3 bajadas sin bypass. Bueno, las distintas alternativas y opciones que nos provee. No sonó. Generalmente en la primera apertura hace... Bueno, no sonó. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, esa obra va a quedar lista. El cliente creo que va a quedar conforme. Se está haciendo lo posible. Y después, bueno, ya traigo el elenco de herramientas que se viene haciendo solidario. Los primeros días dejé un balde placebo, porque tengo confianza en el cliente, en Lucas. Lucas, la verdad que es un tipo fuera de serie, un tipo de la antigua escuela, donde algo que está muy devaluado en ese muchacho tiene valor, que es la palabra. Tiene mucha palabra, muy puntual, pero no sé quién está ahí. Me hablaban tan mal del padre, después terminó siendo un excelente tipo. Es más, me dijeron, si se te viene encima, arrebatalo de una. Pero la verdad conmigo el tipo habló bien, me dio las explicaciones de por qué, llenó el contrapiso. Pues yo los caños pensaba pasarlos por otro lado, mucho más directo, menos laburo, pero llenó el contrapiso. La señora declara el hombre que le dijo, ¿qué vas a hacer? Porque tengo que cerrar el contrapiso, porque toda esta movida urgente viene porque una de las nietas se tiene que mudar al lugar donde vive la señora, y la señora se va a mudar a esto que estamos trabajando ustedes, yo y mi sobrino. Ustedes son partícipes, son cómplices. Pero bueno, se tiene que mudar y dice el hombre que le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Que vas a utilizar? Le dijo la canaleta, cito textual. Yo calculo que se traduce a, ¿tu plomero va a utilizar la canaleta? Y dice la señora que en lugar de llamarme o mandarme un mensaje, dice que le dijo, no, hacelo, que él se ocupa de pasarlo por otro lado o verá qué hace. Bueno, yo cuando llegué la encontré llena. La versión era que el tipo lo llenó a lo cabrón. Dije, bueno, te lo tiro por arriba, se lo bajo lo menos posible, y cuando el tipo tira la carpeta, queda el caño dentro del contrapiso y dentro de la carpeta. Una carpetita de 3 centímetros, vamos a tener 2 centímetros dentro del contrapiso, no le rompo, no trabajo más de la cuenta, porque hay 8 metros en esa línea. Y
Yo estaba trabajando en otra área, viene el hombre, golpea la puerta, pasa y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me dice, ¿los caños por dónde lo va a pasar? Por el costado. Sí, ya en el contrapiso. Le digo, sí, lo voy a bajar un poquito, así cuando esté en carpeta. Me dice, no, como por ahí no se va a pasar, yo ya lo dejé a 0. Me quiso decir a nivel piso terminado. Yo ya lo dejé a nivel piso terminado, vamos a decir. Y le digo, qué macana. Me dice, porque yo le dije a esta mujer, ¿vas a usar la canaleta o no vas a usar la canaleta? Y lo vi sincero. Me dice, a mí no me costaba nada poner un tirante de punta a punta y llenar y que le quede la canaleta y después yo lleno lo que falta. No hay problema, me dijo. Pero bueno, qué sé yo. Y muchos dirán, seguro que el laburo de albañilería se lo hizo él a la ex esposa. No. Eso lo hizo él porque corresponde a su, digamos, departamentito. Yo les cuento lo que me cuentan. No puedo poner las manos en el fuego y decir esto fue así, esto fue así. Pero al principio, a lo que iba, yo dejaba, si bien dejé un pack out de pobre lleno de herramientas, que ahí es donde estábamos hablando, yo dejé un pack out de pobres lleno de herramientas. El primer día lo dejé con picos de loro, francesas y herramientas, placebos. Bueno, ahora en este momento no tengo ninguna acá para mostrarles, pero bueno, vamos a ver si falta alguna. Digo, de esas zafadas que uno no tiene. No me gusta que me zarpen ninguna herramienta, pero bueno, si van a llevar, me dolería que se lleven una Stanley doble cremallera 7 posiciones, me dolería a que se lleven una traba de escalera zafada que está debajo del banco, olvidada dentro de un balde. O sea, el dolor sería inconmensurable en la Stanley y aceptable en la que está zafada. Pero no, nadie tocó nada, entonces ya dejé el elenco ahí. Por eso llevaba y traía bastantes unidades. Pero bueno, terminadas mis tareas de plomería y gas, voy a traer el elenco de herramientas de plomería y gas, o de esos rubros, y voy a llevar el pack out de pobres provisto de herramientas para cableados, armado de bastidores, para desarrollar tareas de electricidad. Así que bueno, ese es el resumen más o menos de la obra que vengo llevando a cabo. Así que nada, vamos bien, vamos en tiempo y forma. En el transcurso que yo estoy cableando y demás, van a estar los albañiles poniendo las cerámicas. Y una vez que los albañiles terminan la colocación de las cerámicas, yo armo los sanitarios e instalo los sanitarios. Ahí es donde voy a renegar un poco para llevar los desagües a buen puerto, pero desde que se inventó el fuelle 50-40, 40-50, extensible a 1 metro, nadie reniega, porque termina así. Pero bueno, nada. Así que nada, hasta ahí lo podemos llevar tranquilo. Me da risa mentalmente porque cuando decido hacer una charlita, el vecino inmediatamente pone la cumbia a todo lo que da. Y no es cumbia, es una especie de cuarteto del noroeste mezclado con algún chamamé de vez en cuando. Comienza a llorar el gato del vecino y a veces se ponen a cortar con la moladora. No sé lo que estarán haciendo en lo del viejo Vicente. Bueno, nada. Pero son notas mentales. Por otro lado, ya ingresando más al tema mundano y chabacano y el chapa chapa, espero que hayan disfrutado de la maratón de tomas de contacto de Picos del Oro que ha subido el señor MHC Tools. Yo si fuese un tipo... mis enemigos imaginarios me dicen que como lo tiré a la cancha, que la Pico del Oro Durón no sirve prácticamente para nada de lo que dijo, o no es tan buena como él lo dice, mis enemigos imaginarios o las personas que habitan dentro de mi cabeza me dicen que él
es como que resubió todo eso para demostrar que sí tiene amplia y vasta experiencia en la prueba y el uso de picos de loro. Bueno, espero que hayan disfrutado. Les comento que yo las vi todas, porque soy así, y como sé que él mira también todas las charlitas, o al menos eso me estarían diciendo una persona que no es fiel a la logia de la ferretería, o a la logia de los inversores de ferretería, vamos a decir. Se rumora tras bambalinas que el señor con apelaxia es, bueno, no sé, con el dolape está bastante caliente y me quiere romper la gorra. Bueno, sabe dónde encontrarme, sabe en qué horario. Si no me encuentra en el taller, sabe dónde es mi casa y sabe dónde es la Ponderosa. Él sabe todo. ¿Pero vos lo invitaste, Tano, alguna vez? No, él sabe. Él sabe. Él me ha dicho me ha descrito hasta el torino que tengo en mi casa de infancia, que es la banana, que ya le queda muy poco, en cualquier momento viene la plancha y se lo lleva, o mejor dicho, va a la plancha y se lo lleva. Él ya sabe todo, dónde encontrarme, así que si él tiene ganas de romperme la gorra piña, no tiene demasiado problema en acercarse. Después, bueno, les anticipo que yo me los vi todos los videos. Y les comento que para los que les gusta Cortázar, como a mí, es como una especie de rayuela que se puede empezar a leer por cualquier parte porque siempre es lo mismo. O sea, se puede arribar al mismo resultado viendo de la última a la primera y van a arribar más o menos a la misma conclusión. Él le llama patrón de prueba, yo le llamo de forma... Estoy buscando la palabra para no ser chocante, pero para mí es una forma ridícula, un método obsoleto para probar una pico de loro. Pero bueno, al margen. En mi experiencia la conté. La herramienta entra por los ojos, no es lo genial que dicen, y tiene una configuración de mordazas que se la critico, hasta la de la línea Inco, que la cual me gusta mucho, trae esa configuración y no es fiel para mi oficio, o donde yo utilizo el 90% de la pico de loro. Así que bueno, nada. Después que venga de la mano de quien quiera, que sea... Porque muchos dijeron, no, como al dolape se la dieron de onda y le dieron un palo y medio en herramientas, qué sé yo, a vos te dolió. A mí no me duele. A mí me da lo mismo. A mí lo que no me gusta es que se falsee información, porque detrás hay gente que busca información en serio para comprar las herramientas. No es la de él la que está cuidando. O sea, no es la de él la que está en juego. Es la del tipo que va a comprar una pico de loro porque el chabón confía. Porque es así. Un tipo que tiene $50.000 en herramientas. Vamos a decir un número, pero estamos ahí. Un tipo que tiene $50.000 en herramientas, para los ojos del tipo ignorante, es mucho más inteligente y sabio que un tipo que por ahí tiene estas herramientas. Y yo por ahí siempre agarro esta llave porque me queda al alcance de la mano, pero bueno, podría agarrar esta. Entonces, en la cabeza del muchacho que quiere comprar una herramienta para lanzarse solo a trabajar, dice, y no, miro al dolape que tiene $50.000 en herramienta por abajo de las patas, que al grone este que tiene un taller con una guirnalda ahí de peligro. Bueno, loco, la experiencia en obra, él la tendrá, pero por el momento es un empleado de Hilti.
Así nomás. Por el momento es un empleado de Hilti. El que está en obra y sigue en obra, pongámosle que él alguna vez estuvo, como dice, soy yo. Yo la herramienta la pruebo en obra, que es a donde vos vas a terminar usando la herramienta. No te obligo a que confíes en mi palabra, pero tenela en cuenta al momento de comprar una unidad. Me asombra cómo, y esto lo digo sinceramente, o sea, sin mofarme, pues siempre hablo sinceramente, cómo, si yo muestro esto, ¿no? Todos vamos a coincidir en que es un codo a 90 grados, hembra-hembra, de 1,5 pulgadas. Todos vamos a coincidir en eso. Alguno que por ahí no tiene el ojo muy aguzado va a decir, debe ser de 1,25 pulgadas, pero arriba de 1 pulgada está seguro. Debe ser 2 pulgadas, dirá otro. Pero nadie va a decir esto es un codo termofusión. No sé si me explico. Las diferencias abismales entre lo que dice de las herramientas de la marca Durol a la realidad de cuando uno las prueba, la verdad me hace, no sé, qué sé yo, la verdad no sé. Las masas, que es una masa Durol. Hablando con gente que sabe de herramientas, porque vende herramientas, me dijo que están hechas con el mismo acero que una Wadfo o que una Jadever. Ustedes vieron cómo yo trabajo la masa. Ustedes saben que yo, si bien lo tengo, el rotomartillo todavía, hay puntas que no salieron de su encastre en la cajita, o mechas que todavía no salieron de su encastre en la caja. Yo me manejo rompiendo y demoliendo con masa. Es así. Ya son herramientas que están medios mal vistas por el tema de que son medias nocivas para la salud, porque hay que estar a los masazos todo el día y demás. Pero bueno, la antigua escuela era así. Desde que se inventó salubridad de higiene o salud higiene o bueno, todo eso, la masa quedó como ahí. O sea, eso de andar demoliendo a boleos de masa, que tengo masas hasta de 10 kilos de boleo, ya pasó. Pero bueno, es la misma. No sé en qué se basa para hablar de tanta superioridad de una herramienta. La verdad que no sé en qué se basa para hablar de una superioridad de una herramienta partiendo de la base que no la usa. No la usa, porque lo dijo él que no la usa. Subió de las, no sé si 20, 10, 15, no sé, no quiero exagerar porque no las conté. Resubió 10, 15 tomas de contacto de pico del oro. ¿Dónde está la toma de contacto con la Ruchi? No hay peor pico del oro que esa. Está bien, es una retroherramienta, como él le llama, bla, 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 bla. Todo lo que ustedes quieran. Es una retroherramienta, listo. Estaría bueno que en algún momento Ruchi deje de hacer retroherramientas y haga herramientas funcionales a la época. Curvale los mangos. Seguía haciendo la misma pico del oro chotarda, pero curvale los mangos, que por lo menos no te gatille los dedos, que tenga un poco más de mordida. Porque un amigo buena leche me dijo, la Ruchi te debería gustar, medio en joda, la Ruchi te debería gustar porque tiene esa configuración de mordazas que apoya bien en lo redondo. Apoya bien en lo redondo, pero vos no podés transmitir la fuerza de la palanca, no podés transmitir la fuerza de las palancas a la mordaza, porque se pierde, porque no muerde. Es dura, le va a dar con el buloncito y no se va a marcar, pero no tiene mordida. Y en esas zafadas que se pega, porque la patina, la herramienta, te pega unos guillotinazos en los dedos que te hace hablar, te hace putear. Eso sí. ¿Dónde está la toma de contacto de Ronix? ¿Esa no la resubió? Qué cagada, che. Bueno. Encima, para colmo de males, yo
y esto puede que no me lo crean, lo va a creer la gente que no me considera un mal tipo. Yo ayer subí unos 4 o 5 videos que tenía guardados en el celular. Yo generalmente, para los que no saben, me manejo de esta manera. Todo lo que es material reproducible nuevamente, por ejemplo, el armado de este colector, qué sé yo, pongámosle que lo suba, que muestre toda la pavada. Yo lo borro. Va a ser 1 hora y media, 2, si lo muestro todo, armando, hablando. Está bien, si en 40 minutos queda listo, pero uno se pone a hablar, qué sé yo. Charlita de taller, mientras uno hace algo. Tomo mate. Yo lo borro. Lo borro porque esto yo lo puedo reproducir mañana de vuelta. No me salió para hacer un colector de tanque, pero voy, compro todas las piezas y armo un colector de tanque. Ahora, videos que yo no puedo reproducir nuevamente, los borro. Por ejemplo, y acá viene la parte que yo dije, justo estos que... Se subieron videos donde unos 4, 5, 6 meses atrás, no me acuerdo, no vi la fecha. Estuvimos chapa a chapa, donde nos trataba de homicidas o de planear un asesinato en su contra. Se lo vio llorando, de ahí salieron grandes éxitos, llorando en el vehículo y demás. De ira, obviamente, no porque estaba dolido. Ese contenido, yo no lo miré todo antes de subirlo. Si no, no lo subía. La verdad me parece innecesario. No lo subía. Lo digo de corazón. Lo digo de corazón. Pero bueno, como les digo eso, les digo que obviamente no voy a poder reproducir ese contenido porque el tipo ya no va a hacer otro video despotricando contra Miguel, contra Gregorio y contra mí. Entonces, cuando fue todo eso, yo lo guardé. Y alguna cosa más que sale a lo común, por ejemplo, el tema, creo que lo vi, y ahí fue cuando me cayeron la ficha, la toma de contacto en banco con la Diju de 12 pulgadas, donde le doy de en serio y se parte el caño directamente. Bueno, eso me pareció que ya no lo iba a poder reproducir nuevamente, o no tenía sentido reproducirlo nuevamente y lo guardé. Porque algo más esporádico y sincero que eso no hubo. Lo guardé y lo subí. Ahí cuando lo miré me di cuenta de que sí, el pelado va a pensar que lo estoy zarpando. Y la verdad no era la idea. Pero bueno, loco, si te la tomaste así, está todo bien. Arranca para donde tengas que arrancar. No, los videos van a estar, sí, me tendría que haber dado cuenta que por la fecha y por el tipo de contenido que yo almaceno, se podría tratar de algún quilombo de esos, pero sinceramente, si sabía, no lo subía. Subía a otros y eso lo borraba. Pero bueno, nada, ahí está. El que no lo vio, lo volverá a ver. Le mando un saludo al amigo Ubaldo, que parece que no había visto alguna de esas charlitas, y me dijo, me gustó verte hablar así. No sé de qué parte hablará particularmente, pero bueno. Yo puedo estar, o puedo estar asombrado, o puedo sentirme zarpado, porque estoy en la plomería, estoy en los oficios, utilizando herramientas. De hecho, son una pasión para mí las herramientas. Puedo sentirme zarpado e ir a la chapa, porque considero que es un comerciante. De hecho, él trabaja de vendedor. Yo considero que él es un comerciante que diga un punto negativo, sos neutral, transparente y bueno, decime un punto negativo de las herramientas. Y el punto negativo de las herramientas es que son tan lindas que si las tenés en la obra te la van a querer chorear. Esa es su línea de pensamiento. Entonces, muchachos, no me rompan las pelotas. Yo estoy en los oficios y puedo disentir y decir, no, porque la picoloro, muchachos, miren, bla, bla, bla. Pero yo nunca dije que él es un asesino, que está planeando matar a Mantecol, que está
que planeando matar al de Técnica X con un ex agente de la CIDE y otro más, que es un técnico, pero que hubo quilombo, bueno, no importa. Y yo, un tipo que está mal de la cabeza y agrega que tiene ataques de esquizofrenia y enemigos imaginarios con un brote de ira. Lo que yo le puedo decir es, júntense con la doctora Quinn, dense la mano y van a salir mejores amigos. Pues bueno, la otra, eso de la esquizofrenia no lo dice, pero lo de los ataques de ira lo dijo, lo ha dicho. Pero bueno, nada, quería aclarar eso para hablar un poquito del chapa chapa y que alguno me diga, Tano, estás equivocado, sos un esto, o tenés razón, coincido con vos. O no es mal tipo, pero sí, está orientándose más a vender herramientas que otra cosa. Porque te vuelvo a repetir, ¿qué opinás de este martillo? No, este martillo es muy bueno, bien balanceado, va como piña, ya lo probé, le recontradí, enderecé una planchuelita de... enderecé una planchuelita de un octavo, le di, quedó bárbara, esto es un caño. ¿Tenés algo negativo para decirle al martillo? Y que es tan lindo que te lo van a robar en la obra. Redline, el mejor martillo. Pero yo nunca me metí en terrenos oscuros. Él nos acusó de ser prácticamente una banda de mafiosos. Somos tipos que no nos cocinamos al primer hervor. No le dimos la relevancia. Yo creo que Gregorio sí. Gregorio sí. A Gregorio sí lo afectó. Un poco producto de que, contada por él, ¿no? Él ha tenido una situación personal en la que tuvo que ajusticiar un par de personas porque su vida corría riesgo. Y a una persona que le pasó esa situación, vos le decís, y no lo digo por hablarlo con él, lo digo por hablarlo con ustedes. Vos le decís, no, porque son unas personas que están mal de la cabeza, están planeando envenenarnos y si no van con plomo, Trani va con plomo. ¿Yo voy con plomo? Bueno, no importa. Pero Gregorio sí, por ahí le dice. Nosotros no nos cocinamos el primer hervor. Miguel se cagó de la risa, yo me recalenté porque sentí que se estaba zarpando, pero bueno. Pero Gregorio, por ahí sí lo afectó. Pero no lo afectó que... ¡Ay, mira lo que dijo de mí! Lo afectó en el sentido de... ¿Cómo se nota que vos no pasaste por una situación así y tuviste que hacer algo que no está bueno, por más que hayas matado una rata? ¿Qué sé yo? Todos hubiésemos hecho lo mismo. Yo soy el primero. Me dolió más cuando Gregorio contó eso, como yo también en algún momento me vi acorralado, porque me amenazaban que sabían cosas de mí, oscuras, no digo de él, no estoy hablando de él, me amenazaban que sabían cosas oscuras de mí, de mi pasado, y bla, y bla. ¿Que estuve casado con una mayumbanda? ¿Eso es lo que sabés oscuro de mi pasado? ¿Que soy devoto de San la Muerte? ¿Eso es lo que sabés oscuro de mi pasado? ¿Qué sabés oscuro de mi pasado? Que fui infiel un par de veces, que tuve un par de... Eso es lo que sabés oscuro de mi pasado. No le robé a nadie, no dejé tirado a nadie. Vivo en el mismo lugar desde que llegamos de otro país. Blanqueé todo. Bueno, Gregorio creo que sintió, considero yo, no lo hablé nunca con él. Los dos tenemos una comunicación por ahí donde no es necesaria tanta palabra. Yo considero que Gregorio sintió como que podía salir a la luz, la pus que le iban a buscar era esa, y el tipo dijo, tuve que bajar 2 ratas, legítima defensa, bueno, listo. Pero un tipo que le pasa eso, que lo traten de querer ir con plomo, no está bueno. Entonces, que nosotros, que vuelvo al principio, y síganme y no me dejen a gamba, que nosotros no seamos mantequita, que lloremos, no quiere decir que el otro orine agua bendita. No quiere decir que orine agua bendita, porque el peso de las palabras
está de los dos lados. Yo me meto en temas técnicos y por ahí lo deliro un poco, bueno, nada, la arreglará como en teoría la quiere arreglar. No me preocupa, no me importa, o sea, que haga lo que quiera, como todos podemos hacer lo que queremos. Pero, fíjense, y para los otros que me cargan como diciendo, Mantecol se va a Alemania. Está bien, está perfecto. Lo felicito, pero sinceramente lo felicito. Pero no lo llaman porque es un excelente técnico. A ver si lo entienden las personas que tienen un cerebro chiquito así. A Mantecol no lo llaman, y desconozco, sinceramente, los términos y condiciones de su viaje o de sus viajes para las empresas. Lo desconozco. Lo que sí conozco, por lo que muestra, es su manera de trabajar y su pasado, porque su presente ahora es profesor. Un inútil profesor. Antes era un inútil que no sabía, ahora es un inútil profesor. Un inútil profesor en plomería e instalaciones domiciliarias con armado de sanitarios. Perfecto. Las empresas no lo convocan por eso, porque el tipo, si lo agarran apurado, no sabe diferenciar una francesa de una llave de caño. Las empresas no lo llaman por eso. Lo llaman porque tiene un canal con más de medio palo de suscriptores, que hoy en día no es fácil, porque todos hacen videos, cualquiera hace videos, y pongan cualquier cosa, pongan pegamento. Le aparecen 72.000 tipos hablando del pegamento. El tipo tiene una buena cantidad de seguidores y una excelente cantidad de visualizaciones. Sirve a nivel marketing. No quiere decir que el tipo sepa diferenciar una francesa de una llave de caño. ¿A qué voy con esto? Ha ido a México. Yo, Juan Gilti, lo llevé a México. Creo que lo llevó Gilti, no me acuerdo. Creo que sí, no sé. Yo, Juan Gilti, está bien, capaz que la torta es así de grande y que vaya un boludo más es lo mismo. Total. Yo, Juan Gilti, y me sentiría un poco defraudado, loco. Te estoy llevando, te estoy dando dónde estar y vamos a mostrar la ciudad desde el balcón. Hace un buen video, que capaz lo hizo y yo no lo vi por los bloqueos que tengo con su perfil. Hace un buen video, mostrar, desarrollar y mostrar un poco de compromiso. Te mandamos a México y empezaste a mostrar herramientas Trigane. Bueno, pero pongámosle que la torta de Hilti sea así de grande, que coma una porción, el pelotudo este lo mismo, no importa. Ahora se va a Alemania. A mí no me preocupa que el tipo se vaya a Alemania. No me importa que el tipo se vaya a Alemania. Es más, lo felicito sinceramente. Capaz que su meta era ir a Alemania, conocer Alemania, qué sé yo. Estaría bueno que haga un buen contenido para la gente que lo sigue. Un video de 2, 3 horas, 4 horas. Hacelo en pedacitos, pero abarca información. Se ha visto que lo convocó gente de Total, o de Total, bueno, de esta. Yo sí tengo las herramientas, pero porque las compro y me dan resultados. Gente, lo convocaron de Total. Se lo ve en un video que yo al menos vi, no quiero mentir, pero bueno, pónganle 10 minutos parado frente a un escenario, ahí, y no tuvo mayor vuelo que eso. ¿Qué deduzco yo? Que en persona el tipo es mucho más inútil que en un video. Porque en un video agarra, se lee 2, 3 hojas, o se memoriza 2, 3 hojas, 2, 3 nombres difíciles, algún conocimiento vago que tiene, y te arma un video. Fíjense, no hablo de calidad de edición y todo eso, porque lo mío es una garcha. Mal. Es posicionar el celular, como dice MHC, posiciono el celular y me pongo a hablar. Ya está.
De hecho, cada vez hay más gente, y no lo digo porque sea un mérito, porque queda mal, pero que usa el formato vertical. Porque ya la gente no mira televisión, mira teléfono. O al menos es mi percepción, o al menos yo lo hago así. ¿A qué voy con esto? El tipo, para mí es más idiota en persona que en un video. En un video reproduce 10, 12 minutos de algo obvio, que es hacer siempre circular agua con una bomba a través de 4 caños. Yo les pongo esto así, les pongo esto así, le pongo esto así, así, con un caño acá, otro cañito acá que vuelca adentro. ¿Saben la presión que va a circular por acá adentro? ¿Saben la presión que va a circular por acá adentro? Lleva eso a una instalación del año 80, vamos a decir, para no irnos tan atrás. Que yo veo instalaciones del año 60 a veces. A veces me dicen, las únicas llaves de paso que hay están abajo del tanque. Data de 1950. Yo prefiero no cerrar la llave de paso, porque me voy a quedar con el colector en la mano. Se me parte la brida de ese tanque y no les digo que me voy a poner a llorar porque soy un tipo del oficio que lo va a resolver, pero me voy a comer una ASI que no es mía, no es mía. ¿Cómo le digo? No, maestro, ¿sabe qué? Te tengo que sacar el tanque o meterme dentro del tanque, hormigonar un pedazo de caño de 3/4, 1 pulgada, o como salvé a un cliente que se le cortó solo y le clavé un pedazo de caño epoxi que ha sido bastante cuestionado, pero yo sabía la estrategia. Eso se va a oxidar y se va a quedar perfecto ahí hasta que dure lo que dure y en algún momento lo resolverán. Es el día de hoy que eso sigue funcionando perfecto. Y fui cuestionado y bla, 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 bla. Pero no importa. Al tipo, para los que me... redondeando y conclusiones, porque me fui a la mierda. Bla. Al tipo no lo llevan por excelente técnico, ni porque tenga un dominio de las herramientas espectacular. Al tipo lo llevan porque le sirve como movida de marketing o porque es tan grande la torta que mandar un pelotudo más no le suma, no le hace chica la porción. No sé si me explico. Si no, si, primero que yo no puedo, no tengo no tengo, pónganle que alguien ve esto y dice, no, el esquizofrénico este dice cosas que están bien, yo la mía la pongo ahí y que vaya. Primero que yo no acepto ni un viaje a San Clemente. Segundo, pongámosle que eso pase. Yo no puedo, yo tengo una vida, tengo una obra, tengo un taller, tengo que terminar esa obra e irme a otra, tengo 2 hijas, tengo una vida, o sea, no puedo ir a pasear a Alemania. ¿Qué carajo me importa mi Alemania? A mí me interesa mover las herramientas, que el taller trabaje para darle lo necesario a mis hijas. Tengo mi sobrino. No. Yo el único viaje que voy a hacer de esa magnitud va a ser cuando mis hijas ya sean mayores de edad, y no hablo de 18, sino de 21 años, voy a ir a Sicilia y voy a ir a Nápoles. Voy a recorrer lo que pueda y voy a volver. Serán 2 meses, 3 meses. Pero no voy a hacer otro tipo de viaje. No está en no está en mis objetivos ese tipo de logro, llamémosle. Si para él es un logro, yo lo felicito. Como felicito a cada persona que logra algo que desea. Que lo disfrute. No creo ser tan importante para él para que a él le importe lo que yo diga de su viaje. La verdad no. Me hacen reír algunos. Porque ponen, ¿cómo te la puso? Aquí. No, porque vos sos el boludo que compra las herramientas Total y al otro le dan la... Está bien, si yo las herramientas Total las compro
porque dan buenos resultados y son baratas. Nada más. Y le doy mi experiencia a gente que por ahí dice, y tengo para comprarme una. Bueno, hoy en día con los precios. Pero ahí está, guarda que la economía no está en sus mejores momentos. Tengo para comprarme una, a ver qué. Y a veces, obviamente, aparece un chetazo ahí. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido. Bueno, lo vamos a mostrar. Y con $50.000 en herramienta. Claro, dice, no, bueno, está este que dice esto y está el grone este. Que por ahí sí, técnicamente sabe, pero sabe más de herramienta el otro. Porque por algo tiene. Si tiene eso, no tira para vos. No tira para vos, obrero de a pie que toma el San Martín a las 6 de la mañana. No, no tira para vos, tira para los empresarios. Tira para los empresarios. No me dejan mentir, loco. No me dejan mentir y ya está. Pero bueno, quería aclarar eso porque me está mojando la oreja con el tema de Mantecol, que se va, que esto, que lo... Que va, es que está bien. Que... No, parecen chicos a veces, qué sé yo. A veces me dejan sin palabras algunos comentarios de algunas personas, que está bien, que son acuerdos comerciales. El tipo no diferencia una francesa de una Stilson. Pero, vuelvo a repetir, o la torta es grandísima y no les molesta que el pelotudo este coma una porcioncita más, o cuando va, después no les devuelve en contenido. Por ejemplo, lo que fue el viaje a México, yo más que verlo con una grúa de espalda, no lo vi trabajar. O sea, no vi que haya mostrado. Capaz que lo hizo. Y yo, producto de los bloqueos que tengo, no lo puedo ver. Pero bueno, ojalá, yo qué sé, yo trataría de retribuirle a esa gente que apostó en hacer un buen contenido. Está bien, son comerciantes. Hoy van con Hilti y mañana van a ir con Snap-on, o por decir algo, o como fue con Total, o Lustov, qué sé yo, no sé. Gente, tengo la reunión de... no sé ni qué hora es. Ah, estamos bien. Tengo que ir a la escuela de mis hijas. Tengo una reunión ahí. Muy buenas notas. Por suerte las nenas han salido inteligentes. Vaya a saber quién es el padre. Cuando digo así, la madre se agarra unas calenturas. Una vez me revolvió. No sé por qué les duele tanto ese chiste en líneas generales. Qué hermosa la nena. Igualita al padre. Vaya a saber quién es el padre. Nah, yo sin mis hijas no vivo. Pero esos chistes no gustan. Una vez me revolvió un sándwich de milanesa. Estaba ahí haciendo... así nos entendíamos. Gente, les dejo un saludo. Para que no se haga tan largo y lungo. Nada. Saben cómo pienso, saben cómo procedo. No tengo drama. Pero analicen todo. Sí, las charlitas que subí, o que resubí, porque yo quería liberar espacio, si no, no podría estar haciendo esta charlita. Quería liberar espacio. Les vuelvo a repetir. Yo almaceno el contenido que no puedo reproducir. Como dije, este colector, si lo filmo, lo borro. Porque yo mañana hago otro. Y si no tengo laburo de hacer otro, compro las piezas y hago otro. No importa. Es contenido reproducible. Pero tener un tipo llorando en la camioneta 26 minutos, llorando de ira, no de los agarro y los mato. Ese era el llanto. Eso es irreproducible otra vez. Entonces lo guardé. Sabiendo que guardo ese tipo de videos, tendría que haber visto de qué se trataban los videos. La verdad no tenía tiempo para ver 4 charlas de 1 hora y media. Sí, podría haber visto 5 minutos de cada una. Bueno, no sé. No me arrepiento de nada. Simplemente quería dar las explicaciones del caso. Nada más. Después, bueno, que Mantecol tenga un buen viaje. Nada, qué sé yo. Les mando un abrazo, un saludo y nos vemos.
como siempre, en otro video de Siciliano en su taller. Voy a armar el colector y me voy para la reunión de las nenas. Tengo que estar a las 4.